¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestro martes de Conectados con Usana. Su servidor Javier Morales, director de ventas de Usana México, le da la más cordial bienvenida a todos ustedes y le agradezco al doctor Luis Galindo Mendoza al haber aceptado la invitación a participar en este martes. Como todos ustedes saben, tenemos el programa de profesionales de la salud, donde mes a mes hay una plática dirigida hacia los profesionales de la salud y que una semana después damos el mismo tema en Conectados con Usana, con un lenguaje mucho más adaptado hacia todos ustedes, nuestros distribuidores. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Me voy a permitir leer las credenciales del doctor. Nació en la Ciudad de México. Él estudió la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en cirugía general por la UNAM, una subespecialidad en cirugía biliopancreática. Esto de presentar doctores siempre es un problema. En el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General AC, maestría en nutrición clínica y candidato a doctor en ciencias de la salud, ambos grados en la Universidad Anáhuac, México Norte. Doctor, muchas gracias nuevamente por aceptar a participar con nosotros en nuestro martes de Conectados con Usana y con un tema que estoy seguro que a todos nos va a interesar. Es básicamente protocolos perioperatorios de optimización nutricional. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros el tema. Con mucho gusto. Para mí es un privilegio haber sido invitado a participar en este foro y pues siempre de repente a los doctores nos gusta utilizar nombres rimbombantes para describir las cosas, pero pues básicamente esto de protocolo perioperatorio pues se refiere a que las cosas que vamos a hacer alrededor de una cirugía antes, en medio y después. Estamos viendo ya la presentación, ¿cierto? Así es, doctor. Te dejo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Al contrario. Pues eso quiere decir, ¿no? Protocolos, pues es un conjunto de acciones, optimización, pues para que nos vaya mejor en la nutrición alrededor de la cirugía. Quiero compartir con ustedes la historia de un paciente real. La fotografía es de un banco de imágenes porque pues yo no conocía al paciente en ese momento de su evolución. Él tenía 17 años, yo trabajé durante 26 años como cirujano general y como encargado del servicio de nutrición clínica en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. Y para el Seguro Social, cuando uno cumple 16 años, ya no es paciente pediátrico, ya tiene que ir con los adultos. Y este joven se intentó suicidar tomándose un trago de esos líquidos como el drano que sirven para destapar los caños. Y pues por un desencuentro amoroso. Y entonces lo que pasa con esos pacientes cuando no se mueren, desafortunadamente tienen un destino muy trágico porque la quemadura que produce esta sustancia en el esófago hace que se vuelva muy estrecho, muy delgadito y no pueden comer. Aquí en esta serie de ilustraciones, pues ven ahí del lado izquierdo, pues una estrechez muy poquito, ¿no? Del órgano que lleva la comida de la boca al estómago, que es el esófago. Y cuando es muy poquito, pues un endoscopista puede meter una sonda y esa sonda tiene un globo y ese globo se infla, es un globo muy resistente que alcanza a muchas atmósferas de presión y entonces eso permite que poco a poco, en muchas sesiones, el paciente recupere la anchura de su esófago y pueda volver a comer. Pero cuando la complicación es muy fea, muy larga, porque
pues no solamente le cayó el líquido destapacaños en un sitio, sino le cayó en todo el esófago, pues entonces la estrechez es tan severa que no hay globo ni endoscopista que la pueda corregir. Por cierto, cuando alguien hace esto, no se induce el vómito, porque cada vez que uno obliga a una persona que se tomó un cáustico de esto, un destapacaños, pues uno provoca que se repita la quemadura. Entonces, cuando alguien se ingirió pues uno de estos líquidos, pues ya no se induce el vómito, ya ni modo, ya se produjo la quemadura. Se puede pues promover que tome alguno de estos medicamentos que sirven para las agruras, ¿no? Sobre todo los de color de rosa, que se venden en cualquier lado, y eso puede mitigar el daño al estómago, pero ya el daño al esófago ya está hecho. Esta es una imagen de cómo se ve con el endoscopio, ¿no? El endoscopio es un instrumento con una camarita, con una fibra óptica, que va viendo el interior, pues primero de la boca, luego de la faringe, luego del esófago, luego del estómago, pero hay casos como este en donde al fondo se ve que ya no se puede pasar. Y también el endoscopista nos dice, oiga, doctor, ¿sabe qué? Yo no voy a poder hacer una dilatación, no voy a poder meter mi globito porque tengo miedo que se reviente el esófago porque está pues muy dañado, muy quemado. Y entonces, en sitios como especialidades de la raza, lo que se hace es cambiarle al paciente el pedazo de esófago que está dañado por un pedazo de intestino grueso. Y aquí ven varios pasos de la técnica quirúrgica, pero finalmente, pues aquí lo que estoy señalando es el esófago que todavía está sano. Aquí donde estoy señalando es donde el esófago estaba quemado y ya inservible. Y entonces, este es un pedazo de intestino grueso que reemplaza el esófago. Ahora, ¿por qué les pongo este caso? Para empezar, porque le fue muy bien. El paciente se recuperó, se olvidó de aquella novia, se casó, tuvo familia, tuvo hijos, una de ellas es nutrióloga o está estudiando para nutrición. Pero se los platico porque es evidente que aunque el paciente hubiera estado como Mr. Universo en el momento en que se tomó el trago de destapacaños, pues evidentemente requiere de apoyo nutricional porque esa es una condición muy grave que produce mucha inflamación y la inflamación produce que el paciente consuma mucha energía y muchas proteínas. Además de que después de que se tomó el destapacaños, pues se le cerró el esófago y ya no pudo comer, ¿no? Generalmente se deja pasar varios meses para que el paciente se desinflame y eso nos da oportunidad para nutrir al paciente nuevamente. Ahora, me dirán ustedes, bueno, ese es un caso extremo porque normalmente las personas que se operan pues no están tan graves. Y es cierto, pero lo que también es cierto es que toda cirugía es una agresión. Lo que hacemos los cirujanos al cortarle la piel y el músculo y la grasa y de todos los tejidos al paciente para tratar de arreglar algo, pues es una agresión. Claro que esa agresión es menos significativa gracias a varios factores. Uno de esos factores es el anestesiólogo. El anestesiólogo no solamente quita el dolor, sino que el anestesiólogo le da al paciente un medicamento que se llama un hipnótico para que no se acuerde de lo que pasó inmediatamente antes de la cirugía. Inmediatamente antes de la cirugía lo metieron al quirófano ya sin ropa interior ni nada, nada más con una batita. Seguramente para el paciente hace frío, está espantado porque hay cosas colgadas del techo como una lámpara,
un monitor de televisión, le están preguntando por seguridad cómo se llama y de qué lo van a operar, aunque ya lo sabemos, pero para estar seguros, le van a picar una vena en el brazo, ¿no? Le van a pasar. Todo eso es muy feo de recordarse. Entonces, gracias a los esfuerzos del anestesiólogo, todo eso se olvida. Pero también el anestesiólogo permite que los músculos del abdomen se relajen para que uno puede hacer este tipo de cirugías, como la que está en la pantalla, que es una cirugía laparoscópica, donde metemos dióxido de carbono dentro del abdomen para que el paciente nos dé espacio para trabajar en los órganos, y eso pues sería peligroso si no fuera por el anestesiólogo, que también como relaja los músculos del paciente, pues el paciente no puede respirar mientras está dormido y le tiene que poner un aparato para que nos ayude a que el paciente respire mientras tanto. Esta es una imagen de un paciente con una cirugía menor. Ahí no vamos a abrir hasta donde están los intestinos, ni vamos a abrir hasta donde está el cerebro, ni vamos a abrir hasta donde está el corazón. Es una cirugía simplemente de repararle al paciente una hernia. Y esto se considera una cirugía menor. Pero puede haber cirugías muy grandotas, más grandes de lo que uno se imagina. Por ejemplo, este paciente tiene ahí, en donde estoy señalando, un tumor en el páncreas. Y no, aunque solamente esté en el páncreas, como todo está pegado, pues el cirujano tiene que quitar un pedazo de estómago, un pedazo de intestino delgado, la vesícula, y luego reconstruir todo. Entonces es una cirugía muy grandota porque la anatomía ha sido demanda. Y esta es un algoritmo, un árbol de decisiones de la Asociación Británica de Alimentación Parenteral Enteral. La alimentación parenteral es la alimentación que se da por la vena, y como no se puede ver bien, porque la letra está muy chiquita, yo la he resumido aquí en esta tabla. Y dice esa asociación que las personas que van a ser sometidas a una cirugía pequeña como de una hernia y que están bien nutridos, de todas maneras necesitan cierto grado de intervención nutricional. Obviamente a estas personas no les vamos a poner una sonda, ni les vamos a poner un catéter para nutrirlos por la vena, pero sí vamos a hacer cosas, por ejemplo, como minimizar el ayuno. De esto vamos a hablar más adelante, pero les adelanto que muchas veces los doctores o los propios pacientes, por no estar bien enterados, pues llegan un día antes de que se operen, los cita el doctor en el Seguro Social, y por no haber preguntado y el doctor por no haberles dicho, llegan sin desayunar, ni comer, ni nada, porque creen que se van a operar, porque creen que así es, a pesar de que el paciente se va a operar hasta el otro día en la mañana. Entonces, eso está mal, pero eso a lo mejor fue lo que encontraron en internet, o les dijo el vecino, o alguna cosa así. Hay que dar suplementos, vamos a ver por qué, porque hay muchas personas, inclusive sanas en México, que tienen deficiencias de micronutrientes que van a intervenir en la cicatrización y en la recuperación del enfermo. Y del otro extremo, pues tendríamos un paciente que va a ser sometido a una cirugía grande, mayor, y que están desnutridos, ya sea con obesidad o con caquexia, con desnutrición, ¿no?, extrema, que están todos flaquitos. Y ahí, por ejemplo, si se puede retardar la cirugía, que no sea una urgencia, hay que retrasarla por 10, 14 días, aplicar un protocolo que se llama ERAS, que vamos a explicar al rato, y hacerles una evaluación formal para ver qué necesitan de apoyo nutricional. Y entre medio, pues están el de cirugía mayor, pero que está bien nutrido, y el de cirugía menor, que está desnutrido. En todos se debe y se puede hacer una intervención nutricional. Por ejemplo, en estos pacientes que van a ser sometidos a cirugía chiquita y que están bien nutridos, se sabe en México por estudios como uno que les voy a enseñar, que hay deficiencias de vitaminas A, E, C, selenio, cobre y zinc. Si esta persona se suplementara adecuadamente, por ejemplo, con Essentials, ¿no?, entonces no tendría deficiencias, pero
Desafortunadamente, no todo mundo hace eso. Ahora, una persona que se va a someter a una cirugía puede estar desnutrida por efecto de la propia enfermedad, por ejemplo, en el caso del cáncer o de enfermedades inflamatorias intestinales o de pancreatitis. Hay muchas enfermedades desde la, entre comillas, simple apendicitis. La persona que tiene apendicitis es rarísimo que tenga hambre. Generalmente cuando uno ve a una persona que tiene apendicitis, le pregunta por rutina, porque ya sabemos la respuesta, si tiene hambre o no, y lo típico es que, no, doctor, el hambre se me fue y de hecho no como desde ayer, porque desde ayer me empezó a doler aquí donde está el apéndice. Este es un trabajo mexicano donde me tocó participar, publicado en 2016, donde a las personas que están en los hospitales se les descubrió que tienen desnutrición moderada a severa. La desnutrición se va calificando dependiendo de diversos factores, pérdida de peso, por ejemplo, u otros parámetros, en moderada o severa. Y los pacientes que están en medicina interna, cirugía, terapia intensiva, tienen diferentes grados de desnutrición. En cirugía parece ser que hay poquitos menos, pero la razón es porque hay muchos pacientes que nada más van a cirugía, por ejemplo, porque tienen una hernia en el ombligo, ¿no? La enfermedad de la hernia en el ombligo, porque normalmente no produce ningún impedimento para que el paciente coma. Y aunque ustedes no lo crean, todo esto que les estoy platicando se conoce desde hace mucho tiempo. Esta es una imagen de un artículo de un cirujano que se llamó Hiram Studley de Cleveland, en los Estados Unidos, que en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, publicó un trabajo porque en esa época no había ni cimetidina, ni ondansetron, ni ninguno de esos medicamentos nuevos y maravillosos que pueden controlar la enfermedad péptica, o sea, la gastritis, para que no se haga úlcera. Y como no había nada, lo que se les hacía era cortarles un pedazo del estómago donde sabemos que se produce el ácido, se cortaba un nervio que sabemos que participa en la producción de ácido, y con eso a los pacientes se les quitaba la úlcera, pero se dio cuenta de que aquellos pacientes que tenían mucha pérdida de peso, más del 20%, se complicaban y se morían en una probabilidad 10 veces mayor que aquellos que tenían una pérdida de peso menor. ¿Y por qué perdían los pesos con úlcera? Pues porque como no había tratamiento, se daban dietas muy raras, pero también a veces el paciente prefería no comer para que no le doliera, porque veía que con las dietas que le daban, cada vez que se le quitaba el dolor un ratito, pero al rato le daba peor, entonces decía, no, mejor no como. Y en la actualidad, este artículo ya no es tan viejo, es de hace 5 años, hecho en los Estados Unidos, se pusieron a investigar a las personas que llegan para hacerse una cirugía gastrointestinal, eso quiere decir GI. Por ejemplo, una úlcera del estómago, o un cáncer del estómago, o una enfermedad del hígado, o ¿no? del intestino grueso, algo que tenga que ver con el tubo digestivo. Y 2 de cada 3 están desnutridos. No porque sean descuidadas a las personas, sino porque su enfermedad o les quita el apetito o no permite, como el cáncer, que la persona se nutra a pesar de que esté comiendo. Y esa desnutrición hace que las personas tengan 3 veces más probabilidades de complicarse y 5 veces más probabilidades de morirse. Pero a pesar de eso, solamente 1 de cada 5 hospitales tiene un proceso formal de lo que se llama tamizaje nutricional. El tamizaje son unas cuantas preguntas, hay muchos tipos de valoraciones que ya están validadas, en donde uno le pregunta algo tan simple al paciente como, oiga, ¿usted ha perdido peso? O si no se ha pesado, ¿usted nota que la ropa le queda más floja? ¿O está comiendo menos de lo que normalmente come y por cuánto tiempo? Son preguntas muy sencillas que lo llevan a uno a sospechar que el paciente esté desnutrido, porque a lo mejor uno ve al paciente, pues incluso gordito, pero puede estar desnutrido porque antes pesaba más, porque está gordito de pura grasa, pero no tiene músculo, en fin, varias cosas que se averiguan en un proceso
de valoración nutricional, pero para llegar a la valoración hacemos un tamizaje. Y el tamizaje se tiene que hacer a todos los pacientes que van llegando a un hospital. En México, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama el Consejo General de Salubridad, y ellos tienen una publicación de calidad de atención en los hospitales, pero aunque ustedes no lo crean, en la ley mexicana dice que es voluntaria su aplicación. En cambio, muchos hospitales privados, no todos, pero muchos están con una certificación internacional que se llama de la Joint Commission, y ahí es obligatorio de que aunque el paciente literalmente vaya por una uña torcida o una hernia del ombligo, le tiene que hacer una nutrióloga un tamizaje nutricional. Ahora, a veces nos dicen, no, es que nutrir al paciente es muy caro, pero ya se sabe que por cada dólar que se invierte en nutrición, se ahorran $52 en gastos hospitalarios por concepto de antibióticos y complicaciones y curaciones y heridas abiertas y muchas cosas feas que le pueden pasar a un paciente que se opera que viene desnutrido. Los doctores, casi todos estamos convencidos de que la nutrición sí sirve. 3 de cada 4, debería ser 4 de 4. Y entonces, como resultado, solamente 1 de cada paciente, 5 pacientes recibe apoyo nutricional perioperatorio que le hace falta. Ahora, esto es en los Estados Unidos. Se podrán ustedes imaginar que en países emergentes, en desarrollo como el nuestro, donde no siempre se le da importancia suficiente a la atención de la salud, pues seguramente las cifras son todavía más dramáticas. Hay asociaciones como esta estadounidense que se llama la Asociación Americana de Nutrición Parenteral Integral, que tienen campañas y dicen no se vayan con la finta, ¿no? Looks can be deceiving, que uno no debe solamente juzgar por las apariencias, a lo mejor este niño está desnutrido, o su mamá está desnutrida, o esta persona mayor está desnutrida. Tenemos la deformación social de decir, bueno, pues es que ya está viejito, ya no tiene hambre, ya no duerme bien, pero eso no es cierto. Un paciente adulto de la tercera edad, pues debe comer bien, y si no come bien es que a lo mejor tiene algún problema de salud. Por ejemplo, es muy frecuente que los adultos mayores tengan hipotiroidismo, una deficiencia de las hormonas del tiroides, y por eso están siempre cansados y fríos y estreñidos y no quieren comer, y eso pues tiene remedio. Nosotros decimos que si un paciente, yo sé que no va a comer por 7 días o más, necesita apoyo preparatorio. ¿Cómo sé que no va a comer por 7 días o más? No es que sea yo adivino, sino que ya conozco las enfermedades. Y si un paciente viene con una enfermedad como la pancreatitis, pues la pancreatitis es una enfermedad muy grave que va a tumbar al paciente, a lo mejor lo lleva hasta terapia intensiva, y yo sé que en el mejor de los casos, aunque sea un Superman, va a estar 7 o más días en ayuno. Y entonces, ¿por qué? Porque no tiene hambre, va a estar inconsciente. Si alguien está inconsciente, pues no puede comer, ¿verdad? Le tenemos que poner una sonda o un catéter, y entonces hay que darle nutrición desde el principio. No es que se vaya uno a esperar 7 días a ver si el día 3 o el 4 o el 5 o el 6 ya come. No, yo ya conozco como doctor cómo va a ir la mayor parte de sus pacientes, y la mayor parte va a necesitar apoyo nutricional. O también si alguien no come por 10 días o más, menos de del 60% de lo que le toca. Nosotros ya sabemos cuánto debe comer una persona dependiendo de si está sano o si está enfermo y qué enfermedad tiene. Y entonces es lo mismo que arriba. No es que yo adivine que la persona no va a comer, sino que yo, como cirujano, pero ayudado por los maestros en nutrición clínica, en las nutriólogas y las dietistas, le preguntamos a los pacientes qué es lo que comen y cómo está eso en comparación con lo que normalmente acostumbran comer, y yo saco este porcentaje y, híjole, sí está comiendo, pero está comiendo bien poquito. Estas son más o menos en el lenguaje nuestro lo que necesitan de calorías, de proteínas, de hidratos de carbono y de grasas para
tener un buen apoyo nutricional, que como les dije hace rato, pero no sé si se fijaron, que si se puede retardar una cirugía en una persona desnutrida, generalmente con que le dé yo 10 e idealmente 14 días de nutrición, es muy probable que ya no se complique de la misma manera que si no le hubiera dado nada de nutrición. No es una garantía, pero es muy probable. Este artículo en inglés fue publicado el siglo pasado, en 1997, por una persona de Dinamarca, ahí donde el sistema de salud dicen que es muy bueno. Y ahí, este cirujano, que se llama Henrik Keklet, publicó este artículo que se titula Un abordaje multimodal para controlar la fisiopatología postoperatoria y la rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que él se empezó a dar cuenta de que muchos pacientes no tenían una recuperación después de cirugía tan buena como debiera ser. Y multimodal quiere decir que él se puso a ver qué factores afectaban la evolución del enfermo. Y entonces se dio cuenta de que a veces era la anestesia, a veces era la nutrición, a veces era que no informábamos a los pacientes, etc. Y esta es la foto de él. Siempre digo en broma que lo toman la foto saliendo de quirófano. Ya ven que los cirujanos nos ponemos un gorro y entonces pues siempre, nunca lo he visto peinado. Y 2 años después publicó otro artículo que dice que normalmente los pacientes que se operaban del intestino grueso, o sea, el colon, por cirugía abierta, tardaban entre 5 y 10 días en el hospital después de la operación. Pero él, con su método, bajaba a 2 días sin que hubiera más complicaciones. Esto le costó muchos problemas porque la gente no le creía. La gente creía que estaba poniendo en riesgo a los pacientes de que se les abriera la herida, de que regresaran con dolor o vómito o alguna cosa, pero él demostró que no, y nació lo que se llama el concepto ERAS. ERAS en inglés quiere decir recuperación mejorada después de la cirugía, o Enhanced Recovery After Surgery. Y eso quiere decir que antes de la cirugía tenemos que hacer varias cosas, por ejemplo, nutrir al paciente, ¿no? A veces nada más se trata de reducir los ayunos, pero también podemos dar una carga de carbohidratos que vamos a explicar al rato. Prehabilitar al enfermo quiere decir que algunos pacientes, particularmente los de cáncer y sobre todo los adultos mayores, hay que mandarlos al gimnasio con alguien que sepa para que en 2 semanas puedan tener mejor masa muscular para que después de la operación puedan caminar y respirar bien, que dejen de fumar, educarlo para saber qué es lo que se debe esperar de él, si queremos que camine, que no camine, que se quede acostado, ¿no? Generalmente queremos que camine. Durante la cirugía, si se puede, cirugía de invasión mínima, que es la cirugía que les puse en la fotografía ahí con pantalla de televisión, porque metemos aparatitos pequeños, ¿no? Una cámara de televisión, que el paciente no se sobrehidrate, pero tampoco que quede corto de agua, que le pongamos una cobijita caliente durante la cirugía para que no le baje la temperatura, que le pongan un bloqueo en la espalda para que independientemente de que sea anestesia general, este bloqueo hace que la respuesta a lo que hacemos los cirujanos, la cortada y los jalones y todo eso sea menor, que no les den medicamentos que alteren el funcionamiento del intestino, y así por el estilo, ¿no? En el postoperatorio, aquí está la nutrición temprana, profilaxis del hilio. El hilio es que el intestino se paraliza después de una cirugía, pero podemos prevenirlo, que le quitemos el dolor, que lo mandemos a caminar lo más temprano posible, que no le pongamos los tubos que no hacen falta, etc. Y en medicina, y me imagino que en otras disciplinas, hay como mandamientos que nacieron no de la evidencia, sino de la experiencia de los maestros, pero eso ya no debe ser. La experiencia de los maestros debe estar calificada por la fuerza de la evidencia. Y entonces uno de esos mandamientos es que no le demos de comer a los pacientes ni antes ni después de operarlos, pero eso es falso, ¿no? Eso no está sustentado y ahorita lo vamos a ver. Hace muchos años, una niña de 15 años tenía una uña enterrada, aunque no lo crean, y entonces pues no había anestesia local,
Si se fijan aquí, pues ni el doctor está con uniforme quirúrgico, ni la paciente, ni nada. Y entonces la anestesiaron con cloroformo, pero la niña acababa de comer y entonces al estar anestesiada con cloroformo, vomitó, broncoaspiró y se murió. Aquí está el artículo, en 1948, después de la guerra, y dice el supuesto caso de la muerte por acción del cloroformo. Y esta persona, pues hizo, este caso fue tan publicitado junto con otros, que hizo que los anestesiólogos dijeran, ¿saben qué? Todo aquel que quieran que les demos anestesia, si ustedes lo quieren operar, va a estar en ayuno desde la noche anterior a que se opere. Pero esos ayunos a veces pueden ser muy prolongados. Por ejemplo, puede ser que el último alimento que le den al paciente la noche previa a que se opere, pues a lo mejor es a las 6 de la tarde, y si el paciente se opera como a las 10 de la mañana, pues ya van muchas horas, ¿no? Más de 12, como 14, 16 horas. Y entonces, en 1986, un investigador cirujano que se llamaba Malby, o era anestesiólogo, perdón, puso a pacientes en dos grupos, con su permiso. Siempre que se hace una investigación con seres humanos, se tiene que cumplir con ciertos lineamientos éticos. Por ejemplo, le tiene uno que avisar al paciente que si quiere, lo vamos a incluir en un estudio, y si no quiere, no se le puede obligar. Entonces, este anestesiólogo lo que hizo fue que hubo un grupo de pacientes donde no les daban nada de comer. NPO quiere decir nada por vía oral. Ayuno por 16 horas y media, que era el estándar, ¿no? De nada antes del día anterior, pero generalmente por la hora en que se opera el paciente y por la última hora en que come, viene siendo 16 horas y media. Y entonces, VGR quiere decir volumen gástrico residual, quiere decir que el anestesiólogo durmió a los pacientes y ya dormidos les puso una sonda por la nariz hasta el estómago y aspiró y recuperó un promedio de 27 mililitros, ¿no? Fueron varios pacientes. Y a otro grupo de pacientes les permitió que tomaran 150 mililitros de agua 2:30 horas antes de que los durmiera. Y ya dormidos, les puso una sonda por la nariz hasta el estómago, aspiró y solamente obtuvo en promedio menos volumen que aquellos que habían estado 16 horas y media en ayuno. ¿Por qué? Porque el estómago produce sus propios jugos, el jugo gástrico. Entonces ya tenían mucha hambre y entonces y estos menos. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de vomitar y que se pueda morir como la niña por broncoaspirar, por aspirar el líquido del estómago? Pues estos que estaban con un ayuno más grande. Y no fue el único, porque cuando se hace ciencia, se tiene que repetir. Entonces, cuando este autor publica su artículo, pues tiene que poner todos los detalles para que otra persona pueda hacer el mismo estudio igualito, y hubo otros estudios que salieron iguales o más o menos iguales. Y entonces la conclusión fue que en la actualidad asociaciones como esta que se llama ESPEN, que quiere decir Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, no coinciden las letras con lo que quiere decir, porque antes se llamaba Sociedad Europea de Nutrición Parenteral, o sea, intravenosa y enteral, pero muchas asociaciones, incluyendo la mexicana se llamaba AMAE, Asociación Mexicana de Alimentación Enteral y Endovenosa, ahora se llama Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, así ESPEN, ahora se llama Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, pero conservamos las iniciales, el acrónimo, pues porque ya es muy conocido. Y entonces, ellos publican guías cada 5 años, 6 años, ahorita están atrasados por la pandemia, en donde dicen, ¿saben qué? Ya después de revisar muchos estudios, nos dimos cuenta de que no es peligroso y de hecho es bueno que una persona que se va a operar
reciba líquidos claros, por ejemplo, té, agua, gelatina, hasta 2 horas antes, y comida sólida, inclusive hasta 6 horas antes de que lo duerman, ¿no? Y este superíndice A quiere decir que es un estudio, es una conclusión sacada de muchos estudios hechos en muchos sitios del mundo, con muchos pacientes, en muchos hospitales, y eso le da más fuerza. Y que hay que tener cuidado con pacientes especiales, así como puse las tablas de los 10 mandamientos antes, tampoco hay que caer en el otro extremo. Siempre puede haber situaciones, por ejemplo, este es un paciente que tiene diabetes tipo 1 de muy larga duración y entonces pierde la capacidad de los nervios, así como hay personas con diabetes de muy larga evolución que pierden la vista o que pierden la función del riñón, hay otros que pierden la función del estómago. Y este es un estómago gigante que tiene comida aquí de varios días antes. Puede ser comida del lunes previo, del viernes previo, y estos obviamente tienen mucho riesgo de vomitar y de aspirar lo que vomitan. O alguien que está siendo tratado por una urgencia, ¿no? Por ejemplo, alguien que acaban de atropellar o que le acaban de dar un balazo, pues no sabemos si esa persona venía saliendo de un restaurante y comió mucho o poquito, no sabemos. Entonces, a esas personas, pues no se les puede permitir que coman, ¿no? Además de que es una cirugía de urgencia y no se puede uno esperar. Pero además de que ya sabemos que es buena idea no dejarlos sin comer, ¿no? Ahora también sabemos que es buena idea preparar a las personas de la misma manera como se prepara un maratonista. Eh, entonces, si saben ustedes, los maratonistas generalmente, pues el día previo y horas antes de correr, comen mucha pasta y algo de proteína. Y esto les da la energía suficiente para poder eh, terminar una carrera de 40 y tantos kilómetros. Entonces, varias personas, varias asociaciones han avalado el hecho de que a las personas que se van a operar se les dé la noche anterior 100 gramos y 2 horas antes 50 gramos de carbohidratos. Generalmente son carbohidratos que se absorben poco, no es azúcar de mesa, sino son eh, algunos azúcares como uno que se llama maltodextrina, que son muchos azúcares pegados uno tras de otro y que el cuerpo tiene que ir digiriendo poco a poco, no se absorben de golpe. Y esto inclusive a las personas que tienen diabetes tipo 2. ¿Y con eso qué se obtiene? Pues se obtiene que después de muchas operaciones se eleva el azúcar de la sangre, eso se llama hiperglucemia. Y tener el azúcar elevado en la sangre después de una operación aumenta el riesgo de que uno se infecte o de que haya otras complicaciones. Bueno, el haber dado esta carga de carbohidratos antes de la cirugía disminuye a la mitad esta origen del azúcar alto en la sangre, que se llama resistencia a la insulina. Aunque la persona no tenga diabetes, puede tener resistencia a la insulina por la agresión que significa la operación. Pero además le va a dar menos náusea, le va a dar menos vómito, va a estar menos días en el hospital y las complicaciones no aumentan, sino que son iguales. O sea, por ejemplo, si a alguien se le abre la herida porque no estaban bien puestos los nudos, pues eso no es culpa de los carbohidratos, ¿verdad? Es culpa de los nudos o del doctor que las puso. Pero eso es igual. O sea, esto prueba que haberle dado esos carbohidratos 2 horas antes y la noche anterior no aumentan la tasa de complicación. También después de la cirugía hay el mito de que hay que estar varios tiempos sin comer, ¿no? Unos 3 días, 4 días, algunos 5 días ponen, pero eso no es necesario, es también un mito nacido de la experiencia de los maestros y generalmente es
aquí dice, ¿no? En general, claro, va a haber casos especiales en donde la persona pues se sienta tan mal o la cirugía haya sido tan extensa, o etcétera, que a lo mejor no se puede, pero son la minoría. Se adapta según la cirugía y la tolerancia. Ahora, esta persona está feliz porque le trajeron aquí una dieta estupenda, ¿no? Con frutas y un montón de cosas ricas. Pero muchas veces en los hospitales, pues la dieta es muy fea. Pero también está surgiendo el concepto de la gastronomía clínica, que quiere decir que vamos a poner chefs en las cocinas de los hospitales para que las dietas sigan siendo saludables, pero que no tengan que ser desabridas, frías, espantosamente mal presentadas, ¿no? Como si fueran de un internado, ahí todo frío y pegajoso, ¿no? Se puede lograr que una dieta sea riquísima, pero a la vez saludable. Normalmente antes los doctores, mis maestros decían que no había que darle de comer a alguien hasta que la persona tuviera ruidos intestinales o canalizara flatos. Flatos es el nombre elegante de los pedos del gas que sale por el intestino. No es ninguna mala palabra, así se llaman, pero ya ven que los doctores siempre le inventamos nombres más bonitos a las cosas y entonces se llaman flatos, ¿no? Y en vez de echarse gases, pues decimos canalizar flatos, pero no es necesario, es solamente debe ser que la persona tenga una buena presión, que no esté grave, ¿no? Eso quiere decir estabilidad hemodinámica, que no tenga alteraciones del pulso o de la presión arterial y que su abdomen no tenga dolor, ni esté hinchado, ni esté distendido, ni esté inflamado, ni nada de eso. Te podemos dar con toda confianza alimentación, pero además podemos dar una alimentación normal a muchas personas que ustedes conocen, que son familiares y que los operaron, o en el caso de ustedes, antes se usaba que la vía oral, la dieta se empezaba con líquidos claros el primer día, que como ya dije, agua, gelatina, y al segundo día ya le daban a uno líquidos completos, que quería decir que ya le podían dar leche o yogur, y al tercer día ya le daban a uno una dieta blanda. Eso ya no se usa, eso era de cuando mis maestros eran chiquitos, y pues yo me gradué de cirujano en 1989, o sea que ya se imaginarán que cuando mis maestros eran chiquitos, pues era prácticamente el siglo XIX. Eso ya no se usa. Y pongo esta imagen para que como profesionales de la salud nosotros o distribuidores ustedes tengan cuidado con lo que la persona le pregunta al doctor Google. El doctor Google a veces puede decir, no, sí, es importante que no comas antes de la cirugía, o puede decir, no es necesario que hagas un ayuno prolongado antes de la cirugía. Desafortunadamente, pues el público no tiene la capacidad para discernir cuál página es buena y cuál página no es buena. Nosotros, los profesionales de la salud, pues generalmente ya sabemos que si vamos a la página de un buen hospital, ¿no? Pues generalmente vamos a encontrar información veraz. Hay un concepto que se llama inmunonutrición, y este concepto de inmunonutrición quiere decir que han descubierto que algunos componentes de la nutrición, como algunos aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos son los componentes que forman las proteínas. Las proteínas se forman en el ser humano por 20 aminoácidos. Y dos de ellos han demostrado que si los damos en cantidades mayores a las que vienen normalmente en los alimentos, puede uno tener ciertas ventajas, sobre todo con respecto a la defensa de las infecciones, pero también otras ventajas. Y por eso se llama inmunonutrición. Dos de esos aminoácidos son la arginina y la glutamina. Y también, ustedes saben, ya por lo que saben de nutrición, que hay algunos aceites buenos, por ejemplo,
los del biomega, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, que también forman parte de la inmunonutrición, y hay otros como los nucleótidos y en fin. Este investigador italiano, Braga, en 1999, ahorita les voy a poner un estudio más reciente, pero pongo esto porque fue un parteaguas, fue uno de los artículos más importantes en su época. Él hizo dos grupos de pacientes que más o menos tenían la misma edad, bueno, más o menos el mismo número de pacientes, aquí eran 85 y aquí eran 86, aquí tenían una edad promedio de 60.9 años, aquí tenían 60.8, o sea, casi igualitos, ¿no? Entonces, este doctor lo que hizo fue seleccionar pacientes que tenían cáncer, ¿no? Pongo aquí el cangrejito porque ya saben que cáncer quiere decir, viene de cangrejo, y que tenían cáncer o del estómago o del páncreas o del intestino grueso, pero que eran potencialmente curativos. Cuando una persona tiene un cáncer relativamente temprano, aunque no hablamos de curación en cáncer, pero sí se habla de una cirugía que potencialmente puede hacer que el paciente ya se olvide del cáncer, ¿no? Se va a morir en alguna temporada, en algún momento, pero de otra cosa. Y si se fijan, todos los personajes aquí tienen los ojos cubiertos. Esto quiere decir que son estudios de mucho valor porque son doble ciego, que quiere decir que ni el paciente ni el doctor saben qué les estaban dando a las personas. Hay claves y las dos nutriciones se parecen mucho en color, en olor, en densidad, todo es igualito, pero uno es inmunonutrición y otro es una dieta polimédica normal, común y corriente, como la que venden en los supermercados, en las farmacias, ¿no? En esos botecitos para mejorar el estado nutricional, todos saben cómo se llaman. Y entonces les dieron por 7 días antes y 7 días después de la cirugía 1 litro y litro y medio de esta nutrición o de la otra, igual, todo tiene que ser casi igual, más lo que el paciente pudiera comer. Y entonces pasó algo espectacular, porque estos pacientes sometidos a cirugías de cáncer de estómago, de colon o de páncreas, pues ya vieron ustedes en los dibujos que les puse que son cirugías muy grandes, ¿no? Como esta. Para quitar el páncreas se quita mucho. Entonces, puede haber muchas complicaciones. No todas son complicaciones graves de que se vaya a morir el paciente o algo, sino que pues a lo mejor se le infectó la herida o se le abrió la herida o tuvo una pulmonía, una neumonía después de la cirugía o alguna cosa, ¿no? Entonces, los pacientes que estaban desnutridos, por ejemplo, por el cáncer, pero que eran potencialmente curables con esa cirugía, tenían, si les daban la dieta normal, en forma líquida, la que venden en los supermercados, en los supermercados o en farmacias, casi alcanzaban un 40% de complicaciones. Les digo, algunas graves, pero otras no son no graves, ¿no? Que se le abrió un punto en la herida. Pero si les daban la inmunonutrición, del 38.8 bajaba a 13.6% la complicación. Pero los que estaban bien nutridos, aquellos que les habían descubierto el cáncer tempranamente y todavía no se habían nutrido, en vez de tener 38%, nada más tenían 20% de complicación. Como les digo, puede ser que se les infectó la herida. Pero los que le dieron inmunonutrición, solamente 9.5 de ellos tuvo una complicación. Este numerito P nos indica a nosotros que esa diferencia es significativa desde el punto de vista estadístico, que sí es importante esa diferencia. Entonces, pues este es un tipo de nutrición que muchos estudios, por ejemplo, este es un estudio hecho en España, que hace lo mismo, dice el papel del apoyo inmunonutricional en cáncer, evidencia, y ya es del 17, ¿no? Aquí ya no puse más, pero hay del 20 y del 21 y del 22 y del 23, que hablan de lo mismo. Es un recurso muy bueno
pero tampoco es para todo el mundo. O sea, si alguien se va a operar de una hernia de la ingle o del ombligo, pues no vale la pena, porque no va, es más cara que la nutrición normal, pero si alguien tiene un cáncer del tubo digestivo superior o inferior, como el colon, ya se sabe que sí es una buena idea. Ahora, hace rato o al empezar la plática les dije que había que suplementar a los pacientes que se iban a operar porque muchos tenían deficiencia. Este es un artículo mexicano publicado en una revista mexicana en 2020 con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016. Muchos de los trabajos se tardan varios años en publicar porque el análisis estadístico a veces es muy complejo. Y entonces, este artículo se llama, pues se pone, aunque sea una revista mexicana, se pone en inglés, pues porque eso facilita que no solamente los mexicanos leamos el artículo, sino que también personas de prácticamente todo el mundo. El inglés ya no es el idioma de los Estados Unidos, el inglés es el idioma de la ciencia universal, ¿no? Desplazó al francés, que era la lengua franca al principio del siglo XX, y al alemán. Y dice, prevalencia de ingesta inadecuada de vitaminas y minerales en población mexicana, corregido por factor de retención, porque no todo lo que uno toma se queda en el cuerpo, ¿no? Hay laboratorios muy buenos como USANA que sí se preocupan por ver la farmacodinamia de sus productos, pero no todos hacen eso. Entonces, ellos vieron que tanto en adultos, adolescentes y niños hay un montón de ingesta inadecuada de vitaminas, o sea que se quedan cortos, no crean que no crean que es ingesta inadecuada porque toman de más, no, a muchas personas están tomando una falta de calcio, de magnesio, de zinc, de vitamina A, C, D, tiamina, niacina y riboflavina, ¿no? Y todas estas son las que yo había puesto en aquella tablita de lo que hay que suplementar. Entonces, si ustedes conocen a algún doctor que les dice, no, hombre, eso de la suplementación es una maniobra sucia de los laboratorios para ganar dinero a costa de los inocentes y todo lo que uno toma de suplementos, el cuerpo toma lo que necesita y lo que no lo orina, y no le hagan caso porque ese doctor hace mucho que no va a un congreso, hace mucho que no agarra un libro, ya hace mucho que no ve un artículo en una revista y debería actualizarse, porque estoy de acuerdo con ese doctor de que no hay que dar cuando no hace falta, pero si se fijan ustedes que tenemos deficiencias, pues entonces quiere decir que sí hace falta. Y estas son mis últimas diapositivas para señalar que, pues en muchas situaciones, podemos apoyar con algunas de vitaminas que van a relacionarse con la cicatrización. Claro, estas dosis son un poco altas, es mucho más de lo que trae, por ejemplo, los Essentials, porque ya no son preventivas, sino son cuando tenemos una persona desnutrida y queremos que no se complique en una cirugía, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto equivale a 4.5 a 6 miligramos y, por ejemplo, pues algunos de los productos de USANA tendrán 1 miligramo, etcétera, porque no se trata de un tratamiento, pero si la persona estuviera suplementándose desde que está sana, pues no tendría necesidad de que le suplementáramos de más cuando está enferma. Pero desafortunadamente no hemos podido hacer que todas las personas sanas entiendan el valor de la suplementación preventiva. Nosotros sí, ¿no? Nosotros somos la familia más saludable del planeta y entonces, ¿para qué sirve la vitamina A en estos pacientes quirúrgicos? Pues para reparar tejido dañado y el crecimiento de las células. Cuando hacemos una cirugía, pues hay tejido que dañamos y hay tejido que ya está dañado por la propia enfermedad. Los Essentials tienen casi todas estas. Y bueno, ahí sí estaríamos en lo suficiente para las vitaminas del grupo B, que también participan en la cicatrización y en la formación de tejidos.
La vitamina C también es un antioxidante. Ahí ya saben que sí hay productos de la línea que tienen la cantidad suficiente y sirven para sintetizar colágeno. El colágeno es una proteína, pero es también el cemento que está presente en huesos, articulaciones, de lo que nosotros le llamamos el tejido conectivo. ¿Por qué le llamamos así? Pues porque conecta precisamente el hueso con el tendón con el músculo, la grasa con el músculo y la piel, ¿no? Todo esto está pegado con una goma que es una proteína que se llama el colágeno y también sirve para tener menos arrugas y también para apoyar el crecimiento y la reparación de los tejidos. Zinc también es importante para la síntesis de proteínas y formación de colágeno. Ahí también hay productos que tienen, por ejemplo, Cormin tiene 5 miligramos por tabletita. Entonces, si se toma uno, lo que estamos recomendando 3 al día, pues ya cumplió con eso. Y si la persona se suplementa desde que está sana, pues con que siga con lo que está, no se interrumpen, los suplementos no se interrumpen más que cuando el paciente ya no le permitimos que coma nada, ¿no? Las 6 horas antes de la cirugía y 2 horas antes los líquidos. Ya no va a poder tomar suplementos, pero inmediatamente después de la cirugía, pues puede continuar con sus suplementos habituales. Selenio, pues también en el Cormin vienen 50 miligramos, ¿no? Si la persona tuviera una deficiencia, pues a lo mejor ocupamos darle más o escoger una presentación de farmacia, pero si la persona se suplementa de manera preventiva, pues no va a tener ningún problema para tener esto que inhibe la oxidación de los lípidos. Y finalmente, esta es ya la última antes de mis agradecimientos. Quercetina, pues si ustedes van a un supermercado o a una farmacia y agarran un frasquito de cualquiera de las vitaminas que estén ahí a la venta, pues van a ver que es muy raro que alguna tenga quercetina. Pues Essentials, pues sí tienen quercetina y eso funciona como antioxidante, antiinflamatorio, trabaja junto con otras vitaminas como la C para prevenir, por ejemplo, las escoriaciones, por ejemplo, en las personas de la tercera edad que apenas les roza uno la piel y ya se les cayó un pedazo, pues todo esto sirve también para el paciente quirúrgico, el paciente que se va a operar, para tener una mejor cicatrización. Yo sé que este formato pues no permite preguntas en este momento, pero si hubiera preguntas a través de los canales habituales de este tipo de pláticas, pues estaré en mi mejor disposición para poder contestar dudas. Muchas gracias por los simbolitos ahí que van saliendo, que son corazoncitos y aplausos. Yo lo aprecio mucho y espero haber podido contribuir a una mejor preparación y que le den a ustedes mismos y a sus socios pues un mejor valor de la suplementación cuando alguien se tiene que operar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias doctor, por esta plática donde como siempre encontramos gran valor en los ponentes. Obviamente, yo creo que 9 de 10 personas, porque habrá invitados aquí que por primera vez escuchen de USANA, estamos convencidos del valor que tiene la suplementación. Y en estos casos donde las personas van a someterse a algún tipo de cirugía, obviamente habrá que platicar con el doctor, pero hay, como bien dijiste, cirugías que sí o sí conviene estar suplementado antes, durante y después. Si todos los días tenemos que estar suplementados, obviamente cuando vamos a ser agresivos contra nuestro cuerpo, aún más.
¿no? Muchas gracias, doctor, por platicar con nosotros, por compartir el conocimiento que has adquirido a través de los años y de tu práctica profesional con toda la gente y con los distribuidores de USANA. Gracias por